¿Se acuerdan? En caso de nos lavamos las manos. Eso es lo que se firman cuando van a la clinicación. Lo mismo pasa, y a ustedes cuando hacen el contrato con los laboratorios les hacen firmar eso. Les dicen, y ahí tienen, el protocolo dicen, es posible que el animal sufra un accidente. Y lo tiene que firmar. Y en yeguas, aún más, uno hace firmar al cliente eso, que puede pasar. Bueno, entonces ahora sí empecemos a hablar. Quería mostrarles Brasil, lo que les decía, en promedio, por aspiración, una vaca en Brasil está dando entre 10 y 20 ositos. En una vaca Holstein quisiera uno que me diera eso. ¿Sí? Una vaca Taurus no sube a los 10 ositos. Bueno, claro, las vacas te hablan, pero en general las vacas Taurus dan menos ositos comparadas con las dos hijos. ¿Sí? Y las Nelore dan muchos más. Miremos esta figura que me parece interesante, es como a través de las décadas, de todos los años, la producción de bienes in vitro en Estados Unidos, pues esta es Europa, esta es Norteamérica, este triangulito, es un triángulo, ¿qué? Rojo, se ha mantenido muy baja, ¿sí la ven? Muy baja. Es más, en Estados Unidos están haciendo más clonación en estos momentos, ahora tenemos muchos embriones clonados. Miremos Brasil, ¿dónde está Sudamérica? Esto es Sudamérica, es Brasil, con algo de Argentina, con Colombia, pero básicamente es, miren, si ven esa explosión, aquí es porque no reportaron, ¿dónde es que es? Aquí, está abajo es porque no reportaron ese año, pero realmente esa cosa viene así, y está así y sigue subiendo, porque es que el dato brasileño son como 300 millones o 200 millones de animales, algo así, es una cosa impresionante. Nosotros aquí tenemos 24 millones, y es que ocupamos un puesto como el 16, algo así a nivel mundial. Entonces, Brasil, mírenlo, Asia y Japón, todos los asiáticos también están trabajando mucho in vitro y han hecho una explosión porque, por ejemplo, en Japón quieren recuperar una raza que estaban perdiendo, entonces lo están haciendo de esa manera. Y en Asia también han estado trabajando. Bueno, hablemos ya de la técnica como tal. Les había dicho que, si ustedes se acuerdan de la teoría, durante la gestación, la ternera, el feto ternera, puede lograr a producir 2 millones, ¿sí?, de ovocitos o de ogonias, ¿no es cierto? Pero ellas se van a degenerar. ¿Se acuerdan de esta figurita de Sanger, ¿no es cierto? En la vida prenatal, pero al nacimiento, ¿sí?, dependiendo de la raza, más o menos el equinos y bovinos son similares. En la mujer son unos 7 millones. La mujer produce muchos en la gestación, pero al nacimiento de la niña se queda con muy pocos, ¿sí? Las mujeres pueden tener 70.000, 700.000 dependiendo, pero son muy pocos, ¿sí? Y pueden ovular, miren, ¿cuánto les dije? Más o menos 300 en toda su vida útil, ¿sí? Una vaca. Es ahí donde se explica, pues, la necesidad de aprovechar toda esa cantidad en las vacas. Miremos este cuadrito en el cual les muestro como un animal de alto valor genético, ¿no es cierto? Le podemos recuperar ovocitos estando vivo por la técnica de ovupicar, o también la conocemos como aspiración folicular guiada por ultrasonido, en español, pues. O que cae en el matadero, ¿no es cierto?, o en el potrero. De cualquier forma, vamos a recuperar ¿qué? Ovocitos. Ovocitos. Recuerden que el óvulo ha sido ovulado, ¿no es cierto? El ovocito es inmaduro. Lo vamos a madurar, lo vamos a fertilizar con el semen de mejor genética también. Lo cultivamos, entonces, 24 horas, 18 horas, más o menos 7 días. Tenemos embriones, blastocistos o mórulas tardías, y las vamos aquí a transferir en fresco. Generalmente el in vitro se hace en fresco. ¿Por qué? Porque la calidad del embrión in vitro es muy malísima, ¿sí? Tiene muchas ventajas esta técnica, pero la calidad es muy mala. El embrión es más oscuro, es muy sensible a la temperatura, no le gusta frío, no le gusta caliente, no le gusta nada, se muere muy rápidamente. Entonces estos embriones los tenemos que transferir rápidamente a la receptora. Las tasas de preñez de los embriones congelados son muy malas, no superan el 20%. Los vitrificados, como vamos a ver en la clase, los embriones vitrificados, que es otra técnica, es una técnica de criopreservación ultra rápida. Esos embriones vitrificados están dando mejores preñeces, por ahí 30-35% de preñez.
o sea, los embriones in vivo, ¿cuáles son los in vivo? Los producidos por muerte, ¿no es cierto? Ovulación múltiple y interferencia de embriones, o superovulación múltiple, superovulación y interferencia de embriones. Los in vitro, pues son estos, ¿no es cierto? Que les estoy explicando. La calidad de este embrión es mejor, la calidad de este embrión es menor. Estos dos mayores tasas de preñez, luego de ser ¿qué? Criopreservados. Bueno, lo mismo, transferidos, pero criopreservados. ¿Ok? Estos dan menor tasa de preñez luego de ser criopreservados. Estos se pueden congelar muy fácilmente para criopreservar y vitrificar también. Estos menos. Y si el embrión es Taurus es mayor la tasa de preñez que si es Indicus con criopreservado. ¿Ok? Los embriones Indicus con cualquiera de las dos, en vivo o en fresco, son muy sensibles también al proceso de criopreservación. Indicus, o sea, Brahma, Nelor, Bucena, hija. Sufren mucho durante el proceso de criopreservación, dan menores tasas de preñez, sean in vitro o in vivo. Si son in vitro, peor. ¿Sí? Peor. Muy bien. ¿Quedó claro este cuadrito? ¿Qué tenemos otra vez? 9 meses después, el nacimiento de ¿qué? De un animal de alta calidad genética, que esperemos que cuando llegue a una vida que la podamos aspirar entre este ciclo y mantenga ¿qué? Los animales de alta genética. Tenemos la maduración, son 24 horas en bovinos. Pero no se hace el mismo cultivo, ¿no? ¿Sí? Ya los aspiramos, ya se los voy a mostrar en detalle. ¿Okay? En un laboratorio debemos de tener por lo menos un 90% de maduración in vitro. Maduración in vitro es ¿qué quiere decir? Que haya una expansión de las células de cúmulos y que continúe la meiosis, ¿se acuerdan? Que la meiosis estaba detenida, entonces debe reasumir la meiosis. Hay mucho murmullo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es la meiosis? Recuerden. La maduración in vitro dura 24 horas en bovinos, en otras especies es un poco más, 36 horas en equinos, 48 horas en porcino, o sea, dependiendo de la especie, pero la más comercial, como les dije, es la de bovinos 24 horas. Esperemos que en un laboratorio comercial el 90% logre la maduración, hay un porcentaje que no madura, por calidad. Esperemos que el 70% o 80% logren ser fertilizados en el laboratorio. La fertilización dura 18 horas. Puede ser un poco menos, pero en promedio son 18 horas. O sea, dejamos en una caja de peltre el ovocito con un espermatozoide de 18 horas. Luego lo lavamos, lo sacamos y lo dejamos en cultivo durante más o menos 7 días. Ahí les cambiamos el medio cada 2 o cada 3 días por medio fresco y lo sacamos para transferirlo a una receptora. ¿Quedó claro? Ya. Tenemos ahora que podemos recolectarlos ¿qué? En vacas vivas o en vacas muertas, ¿no es cierto? Vacas vivas podemos hacer una laparotomía, una cirugía, podemos a través de la vagina cortar la vagina, se llama colpotomía, endoscopia como se hace en pequeñas especies, o como se hacía en equinos o en bovinos hace 20 años, se introducía la camarita y a través de una endoscopia, ¿sí? A través de una camarita se miraba y se aspiraban los ovarios. Hoy en día en vacas comercialmente pues se hace por aspiración folicular, ya les vamos a mostrar. Puede ser con ¿qué? Ovarios de matadero o pues que hayan sido recuperados en el potrero. Si es del matadero, entonces ¿qué? El animal es sacrificado, inmediatamente recuperamos lo que se llama las vísceras blancas. Hay vísceras rojas y vísceras blancas, ¿no? En las vísceras blancas buscamos el tracto reproductivo, buscamos el ovario, lo lavamos y lo metemos a transporte. Ese transporte puede ser en una solución salina estéril, en una solución de PBS, en un lactato, simplemente van a la droguería y si la vaca se les cayó en el potrero, compran el frasco, en el termo de tinto de boca ancha, lo lavan, muy bien, ¿cierto? Bueno, la cafeína induce activación de los ovocitos, o sea que
podría empezar el inicio, pero ahí lo lavan, le colocan el rígel tibio. Lo ideal es que si lo van a mandar al laboratorio en menos de 6 horas, utilicen, no dejen bajar la temperatura de 35 grados. Hay otros laboratorios que tienen protocolos que le mandan a ustedes el termo y todo y se baja un poco la temperatura, pero lo normal es no dejarlo bajar de 35 38 grados centígrados en esa solución, ¿okay? Luego ya en el laboratorio lo lavamos con una solución salina estéril y empieza a hacer la aspiración de los folículos. Esto es con ovarios, la vaca muerta, mejor dicho, ¿sí? Estamos viendo el ovario. ¿Qué hacemos con ese ovario en el laboratorio? Esta foto siempre la ven así para que vean lo que uno no debe hacer. ¿De acuerdo? Nunca usar este tipo de guantes, ¿sí? Estos guantes tienen polvo. Ese polvillo mata a los ositos, mata a los embriones, tal. ¿Sí? Entonces, lo que se usan son guantes de esos de vidrio, esas cosas. Son los que han de usar en el laboratorio. O cuando manipulan embriones, nunca usen esos guantes. Y como pueden ver, esa jeringa tiene un tapón de caucho negro. Nunca usen en un laboratorio este tipo de jeringas, ¿sí? Ni en vivo ni en in vitro, porque ese caucho tiene derivados del petróleo. Entonces, esos derivados del petróleo son químicos que son tóxicos para el osito y para el embrión, ¿okay? Entonces, uno usa simplemente jeringas de esas que no tienen tapón. ¿Y qué hacemos? Vamos aspirando, que es lo que vamos a hacer ahora en el laboratorio, ir aspirando los folículos con la jeringa, ¿sí? Se van aspirando como si fuera in vivo ya les voy a mostrar cómo es. Vamos aspirando la corteza, miren, ¿sí? Se va aspirando la corteza y se va depositando en un tubo. Esto es para producir embriones que en masa, ¿se acuerdan? Que van mezclados todos los ovarios. Después de unos 10 minutos dejamos que decante, por peso los ovocitos van cayendo al fondo. Con una pipeta pastel retiramos lo que está en el fondo y lo colocamos en una caja de Petri con solución salida o con un medio de cultivo. Y ahí vamos a empezar a buscarlos, a seleccionarlos con el microscopio y los vamos a ver, ¿sí? Entonces los empezamos a buscar en cajitas de estas de 4 fosas o en cajitas de Petri. Parece que llama fertilización in vitro, pero realmente ya no es in vitro, ¿no? In vitro porque era en vidrio. Ahora debería llamarse sin plástico, porque todo es en plástico, ¿sí? Realmente nosotros no grabamos nada de vidrio, todo es en plástico, y nunca le llamen bebé probeta, ¿sí? Jamás bebé probeta, porque son un término que se inventaron los publicistas, los de las emisoras, que nació en bebé probeta. Ellos nunca les hablan laboratorio, no jamás una probeta para nada. Las probetas se usan para medir los agua, los medios, pero uno siempre usa cajas de PET y otras cosas, nunca una probeta. Entonces nunca le llamen bebés probeta. Y así se van a ver los ovocitos. Tenemos ositos de muy buena calidad aquí, ¿sí? Se ven rosaditos, básicamente es por el medio y por la luz, pero ellos son más oscuritos, lo van a ver ahora. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La zona pelúcida, el ovocito y las células de la granulosa, ¿sí? Los vamos a empezar a clasificar. Eso es una cosa que con el tiempo nos va entrenando. Entonces los clasifica como tipo 1, tipo 2, ¿sí? Es importante que tengan muchas células de la granulosa alrededor. Las células de la granulosa son como las mamás, son las que los alimentan, los protegen. No nos interesa tener expandidos ya, porque significa que fue aspirado de un folículo que ya estaba preovulatorio, o sea, ya había iniciado un proceso de maduración. Entonces, cuando los encuentren expandidos, descártelos, porque lo que queremos es convertirlos en 24 horas en esto, ¿sí? Si los encontramos así, ya no sabemos cuánto tiempo llevan así, entonces no los usamos compactos, ¿okay? Y los metemos al medio de maduración. En el medio de maduración, que está por aquí, ahora estamos diciendo cómo se lavan en estos medios, ¿cierto? En unas goticas, vamos a llevarlos a unos cultivos con goticas. Los vamos a meterlos en una relación más o menos de unos 200 por 10 microlitros. Algunas veces metemos 50 microlitros de ositos. Es como se usa comercialmente. Gota de 50 microlitros y de ositos, porque generalmente una vaca nos da 10. ¿Sí? Entonces colocamos gotitas de eso. Y los vamos a llevar en una incubadora. Y la incubadora tiene estas características. Todo esto está en el libro de Gustavo Parra. Facilísimo, en español, no pueden llorar que no entendieron.
Ese señor escribe más bonito que yo, entonces van a encontrar todo eso ahí. Y pueden entenderlo muy bien porque está en español, y hay un capítulo dedicado a esto, y hay otro de clonación, y hay otro de eso. Entonces, esos son los medios. El Tissue Culture Medium es el más utilizado en casi todas las especies. El primero, el TCM199. Es el que más se usa. Esos otros se hacen unas combinaciones de ellos, pero realmente que mejores resultados han dado esos. Y los suplementamos porque recuerden que el folículo tiene ¿qué? Muchas hormonas y muchas proteínas. Entonces lo que hacemos es simular lo que está en el folículo. Y los vamos a dejar ¿qué? 24 horas a la temperatura que estaría en la vaca y en la humedad que estaría en la vaca. Entonces, la tensión de oxígeno es muy reducida comparada a esta tensión ambiental. Entonces bajamos el oxígeno y la temperatura. ¿Cómo van a estar cuando entren a maduración? Están inmaduros, mírenlos. Estas células están compactas, ¿verdad? Y yo siempre le he hecho el mismo chiste rojo. El moreno que tiene afro, ¿sí? Cuando el moreno tiene el pelo mojado, ¿cómo está? Apretado el pelo, ¿no es cierto? Cuando se le seca, ¿qué pasa? Frizz, como a nosotros que nos da frizz. Entonces se le esponja, ¿no es cierto? Eso es la expansión de las células del cúmulo. En 24 horas, las células en cultivo y en el folículo, producen ácido hialurónico o una matriz extracelular que las hace expandirse. Entonces, miren, estos ovocitos comienzan a foto inmaduros y luego a 24 horas, en los mismos ovocitos en el mismo momento, miren. ¿Sí cómo se expanden las células? ¿Entendieron lo rápido? Se los devuelvo, miren. Inmaduros, 24 horas. Los mismos ovocitos, fue la misma cámara. Yo no sé si se puede 24 horas después meter la cámara, la caja de pecho otra vez. Entonces, miren, compactos, expandidos. Y eso es lo que se llama el grado de expansión. Y uno dice, uy, no está muy bien, va bien la cosa, madurado, por lo menos las células de granos. Si queremos irnos más allá, matamos el ovocito, lo fijamos, hacemos una tinción que se llama orseína y vamos a evidenciar que no haya vesícula germinal. La vesícula germinal es que es la profase en el cual está detenida, es el ovocito maduro. Y vamos a ver el primer cuerpo polar, ¿lo ven? Ese es un ovocito que ya ha iniciado el proceso de la maduración. Y aquí vamos a ver unos meridocitos ya pasándose a la fase. Lo que ven, esto es un ovocito que se me daña porque yo lo fijo con ácido acético etanol y le hago una tinción de orseína. Entonces vamos a ver que continúa la meiosis y así es ovulado. O sea, así fue madurado el bicho. ¿Okay? Y ahí lo único que necesita es que le pongamos un espermatozoide. Entonces lo vamos a fertilizar, continuamos haciendo más goticas, así se preparan las cajitas de Petri, se hacen goticas de 50 microlitros y ahí van 10 ovocitos, ¿sí? Le vamos a adicionar ahí espermatozoides. Estas son las estaciones de trabajo, o básicamente son unas pequeñas cabinas de flujo. Si las ven, eso es una cabina, aquí hay 2 estaciones y tiene un estereoscopio, una plancha térmica que le permitía a uno poner todas las cajitas de PET y trabajar cómodamente. Los estereoscopios que ustedes van a ver aquí en la universidad pues son más pequeños, pero estos son estereoscopios, se llaman estereomicroscopios, y uno puede manejar aquí las cajitas, tienen temperatura y el ambiente es estéril porque tiene una pequeña cabina de flujo laminar. Manejamos incubadoras de CO2. Aquí básicamente es una puerta, miren, esta puerta, ¿sí? Más otra puerta de vidrio, más otras puertas chiquitas, ¿sí? Puerticas individuales. Eso permite que cada vez que yo abro una puertica no se me cambia la relación de oxígeno y CO2 que hay.